Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional, Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto a José Martínez Natera vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Recordemos como cada mañana nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9, la de Martínez Natera es @EntreFuegosMTV, y mi cuenta personal es @JairCuba. Todas cuentas de Twitter, por allí podemos interactuar durante el día y también pueden hacernos algunas interrogantes. Bueno, hoy es miércoles, José, ya casi en la víspera del anteriormente llamado Día de la Raza, ahora llamado Día de la Resistencia Indígena. Pero bueno, con muchas cosas que comentar, como cada mañana, y llamándonos poderosamente la atención la situación que vive el país. Pareciera, José, que tú te mueves de un escenario a otro y consigues situaciones distintas en cuanto a la economía y en cuanto a las variantes de precios. Fíjate una cosa, José, tú vives en Los Teques, pero haces vida en los 3 municipios. Yo no sé si tú has notado la diferencia del costo de las cosas entre un municipio y otro. Por ejemplo, hay cosas que en el municipio de Los Alias tú consigues más cara que en el municipio de Baruta y que en el municipio de Chacao. ¿Mm? Y tú vas a Caracas y ves una ciudad aparentemente normal, pero yo noto, José, que se está abriendo como una brecha mucho más larga entre quienes tienen poder adquisitivo y quienes no pueden comprar las cosas, porque definitivamente hay gente limitada. Pero bueno, de eso y otras cosas también quiero tocar, José, que he estado muy pendiente del tema de Ecuador, la situación que está pasando aparentemente en Perú. Y la situación la logró controlar el presidente Vizcarra, pero el tema de Perú yo creo que va a ser interesante que lo analicemos un poco, José, porque de cualquier momento, de cualquier circunstancia, yo creo que guarda cierta analogía o puede incluso ser análogo con la situación de Venezuela. Pero primero el saludo de José Martínez Natera. Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio de opinión, de información y de entrevistas frente a frente. Hoy es día miércoles, mitad de semana. La verdad es que cada día, Jairo, es más preocupante. A mí en lo particular siento rabia, por un lado. Fíjense lo que les estoy diciendo. Siento molestia, siento seria preocupación por lo que está pasando en el país, pero a la vez sigo creyendo que nosotros podemos salir adelante pese a todas estas circunstancias por las que estamos atravesando. Circunstancias que tienen que poner a reflexionar a mucha gente y particularmente a quienes ejercen funciones de gobierno. Porque es que no puede ser que estemos hablando como altos voceros del gobierno de que, por ejemplo, la inseguridad ha bajado en sus índices cuando observamos que matan constantemente, diariamente, de la manera más impune a cualquier cantidad de personas y particularmente en los últimos días de funcionarios policiales. Hoy la policía del Estado Miranda, los valiosos funcionarios policiales del Estado Miranda, están de luto. Ayer, 3 delincuentes que se montaron en un autobusete que cubre la ruta Plaza Venezuela-Los Teques, bueno, asesinaron a Jesús Enrique Vilches Torrialba, funcionario de la Policía del Estado Miranda. A nivel del sector de Longaray, allí les tiraron el quieto tanto al colector como al chofer del bus y le dijeron que tomaran la ruta hacia Tazón. Bueno, el conductor se da cuenta de que allí hay 2 funcionarios. Uno que estaba vestido de civil, pero portaba un arma, y el caso de Jesús Enrique Vilches, que estaba en la parte de atrás.
Y hieren a este funcionario, que de acuerdo a las informaciones que tenemos es que era guardia nacional. Y Vilches trata realmente de impedir que se cometan el hecho más grave. Porque es que ya habían despojado a todo el mundo de los celulares y del dinero que cargaban. No tuvieron piedad con Vilches, que en ese momento en que va a actuar se resbaló con la sangre del funcionario herido. Bueno, y le dieron un disparo. Asesinaron a este joven que venía a su trabajo. Fiel cumplidor y a la vez hijo de dos personas amigas de César Vilches, que ustedes saben que estuvo aquí como director de operaciones de la Policía Municipal de Carrizal, y de Carmen Torrealba, que fue funcionaria también de la Policía del Estado Miranda. Eso pasó ayer, pero aunado a esa situación, yo tengo que decirle que no sé por qué no se toman medidas, por ejemplo, para el traslado de los detenidos políticos. Se produce un traslado, imagínense ustedes, fíjense bien lo que les voy a decir. Hay unos detenidos en La Yaguara, en un módulo policial de La Yaguara, que están siendo procesados y que tenían que ser trasladados hasta Guarena. Hasta Guarena. Pues en vez de llevarlos en una patrulla con toda la seguridad que este caso amerita, sucedió algo insólito, solamente pasa en nuestro país. Bueno, estos detenidos fueron trasladados en un carro particular, cuyo dueño es el padre de uno de ellos, de los detenidos, y que a la vez le pagaron para que los trasladaran hasta allá porque no había unidades, no había patrulla. ¿Qué pasó? Fue diferida la audiencia y en el traslado de allá para acá, el padre de uno de los detenidos les dice que le quiten las esposas a los detenidos. Les dice a los guardias. Y no le quitan las esposas porque dicen, nosotros no tenemos la llave de esas esposas. El tipo se envalentonó y les disparó. Y mató a los dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Eso solamente pasa en Venezuela, eso está pasando aquí en este país, ¿no? Es lamentable, realmente. Están sucediendo hechos muy graves. Ayer le dimos el último adiós, la despedida, a nuestros buenos amigos lamentablemente asesinados, el caso de Alejandro Urdaneta y el caso de nuestro amigo Luis Alfredo Blanco, ¿no? Causas del asesinato, del secuestro y asesinato de estos dos queridos pequeños todavía no se sabe. Les decía ayer que hay muchas especulaciones y que es preferible esperar las investigaciones por parte del CICPC. Pero esa es la situación, Jairo, que estamos José, viendo. fíjate, hablando de esa situación, tú sabes que yo tuve ayer yo no pude venir al programa porque súbitamente me subió la temperatura y tuve una obstrucción nasal, no podía ni siquiera respirar bien. En la tarde yo salí a hacer una diligencia personal, porque también, José, si uno se dedica a la cama, pues se queda en la cama. Pero recogí algunas informaciones de personas que uno se consigue en la calle, incluso en la propia ciudad capital, donde me decían que últimamente estábamos pasando muchas noticias de sucesos, que el programa parecía más bien, en vez de un programa de análisis político, un programa de sucesos, ¿no? Fuente que tú manejas mucho mejor que yo, ¿no? Yo dije, bueno, lo que pasa es que lamentablemente hay que hacer esa referencia, pero sí me hicieron esa observación, porque que a veces tú estás demasiado cargado con este tipo de informaciones que no son precisamente agradables, pero ¿cómo soslayar, José, un hecho como lo que ocurrió con el joven Vilches, por ejemplo? Lo que genera indignación. Es que no puedes evitar Que genera eso. indignación. Te digo, yo fui víctima, José, yo fui víctima 2 veces en una unidad colectiva y fui víctima incluso luego de que se hiciera una requisa por la Guardia Nacional. Yo lo comenté aquí.
en en el momento que ocurrió. Hay cosas que uno lamentablemente no puede soslayar. Yo incluso hice la denuncia, José, fui hasta la propia línea y con eso no pasa absolutamente nada. De hecho, ese era un colectivo Caracas Los Teques. ¿Sí? Bueno, de hecho, José, yo Saliendo de Plaza Venezuela. ayer pasé por Plaza Venezuela y ahí 2 operativos de Guardia Nacional. ¿Cómo ocurre eso? Eso O sea, entonces, ¿qué función cumple el operativo? pues bueno, en este caso ninguno. Bueno, ¿qué me pasó? Yo venía en esa unidad y yo me bajé, a todos nos requisaron, a todos. Y en lo que veníamos por el sector, porque por ahí ese es el modus operandi, por el sector Longaray, bueno, aparecieron 4 personas y aparecieron 4 armas. Es que tenemos que acostumbrarnos a esto. No, no, para nada, para nada. Por ejemplo, aquí hay 2 sucesos que yo no los he dicho, pero la semana pasada 2 camioneticas del trigo fueron asaltadas allí en el trigo. Fueron asaltados Claro, los usted va a pasajeros. seguir con la crónica roja. Ah, fueron asaltados los pasajeros. Pero usted va a seguir con la en el crónica trigo. roja. Claro, porque es que estoy, mira, realmente indignado, chico. Claro. Porque son pérdidas de vidas humanas. El problema es ese. Sí, ¿no? ¿no? Que son familias, dejan familias en la orfandad, niños. Y nos comenzamos a convertir en una sociedad indolente. Eso, usted acaba de decir la palabra. No podemos acostumbrarnos a estar viviendo bajo un estado de indolencia total. No, no. Eso no se puede permitir, ¿no? A la vez que nosotros lo que hacemos es alertar a las autoridades. Sí, pero no pasa nada, José, lamentablemente. Uno en eso tiene que ser claro y nos gustará, pero no, y no se sabe, José, entonces, de quién es competencia eso. No, Porque las veces que yo intenté denunciar algunas cosas, eso no es competencia mía, o comentar, ni siquiera denunciar, no, eso no es competencia mía, porque yo hasta ahí no llego. Ok, ¿de quién es? ¿De quién es? Porque al final de cuentas, lamentablemente, este suceso ocurrido en el trigo y en la vía de la camionetica Caracas Los Teques, va a quedar en nada. Porque muy probablemente hoy atraquen 2 camionetas más. 2 bajando y 2 subiendo. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, hay que revisar, José, qué está pasando en la clase política también y en los que han asumido posiciones de gobierno, porque si no tienen capacidad para entender que estos son los problemas cotidianos que tienen que enfrentar, lo mejor es que le den paso a otro también. Porque yo he visto mucha alcabala, José, en Caracas, muchísima alcabala de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, pero bueno, te estoy diciendo, esa camionetica que ayer salió, entonces tuvo que pasar necesariamente frente a la fuente de la Plaza Venezuela. Yo pasé anoche por allí, José. Yo pasé por ahí anoche a las 8 de la noche y me paré ahí en un puesto de control. Entonces, explíqueme qué está pasando. bueno. Mira, José, bueno, Mira, vamos a hablar de la parte política que le gusta a esa persona que habló contigo. no, a esa y a mucha gente, Bueno, no a esa persona. A mucha gente, ¿no? Bueno, pero también cuando tocamos, bueno, pero que usted está muy No, fastidio. lo que pasa, José, es que dice, oye, empezar el lunes con lunes esa no. crónica, bueno, pero es que la observación me la hicieron del programa del lunes, con esa crónica roja, Ah, pero ¿y cómo no la y vamos a empezar hacer? la semana así, Pero ¿y cómo es no- como muy pesimista. Ven acá, ¿no? ¿y cómo no la vamos a hacer? Cuando 2 amigos en lo particular han por sido supuesto. asesinados y de la manera en que eso causó una conmoción en los Altos Mirandinos. Mira, pero lo que me llama también la atención fue lo que pasó ayer, ¿no? El fiscal general de la República, William Taresat, había anunciado que se iban a producir liberaciones de presos políticos. Bueno, y había una gran expectativa en torno a esta liberación. Y la gente decía, caramba, ¿quiénes serán? ¿Será el general Baduel? ¿Será Miguel Rodríguez Torres? ¿Será Requesén? Estas personas, ¿no?, que están comúnmente en el ambiente como presos políticos. Bueno, resultó ser que se liberaron 4 personas. 4 personas, ¿no? Pero estas personas son los ayudantes, ¿no? Porque ni siquiera son asesores, sino ayudantes
de Edgar Zambrano. Que los querían meter también en este problema, o los metieron, mejor dicho, en este problema. Ajá. Entonces, esos son los presos políticos. Bueno, José, mira, con relación a esto, fíjate que no hemos comentado más, con relación a esa mesa de negociación. Bueno, ahí está el gobierno de nuevo en su tejemaneje. No pasa nada. No pasa nada. De cualquier manera, el ejercicio hecho por este grupo que lo llaman la mesita. Usted sabía que este grupo lo llaman la mesita, así que con eso usted evita el calificativo de que lo siga llamando oposición minoritaria. Ahora le puede decir la mesita. De cualquier manera, presentó ante el país una posibilidad de llegar a un entendimiento. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso, José? Más de 3 semanas, ¿verdad? Sí. El liberado lo pronosticamos aquí. Edgar Zambrano sale hoy, salió en efecto. No. Además, yo creo que Edgar Zambrano no necesitaba ni siquiera esa intermediación. ¿Por qué? No porque sea un colaboracionista, ojo, bien, para que quede bien claro, no. Para que quede bien claro, quise decir. Porque hay que hablar, hay que expresarse bien. No, sino que sencillamente, José, no se supo nunca de que estaban acusando al vicepresidente de la Asamblea Nacional que tiene inmunidad parlamentaria. Bueno. ¿Entiendes? Y aunado a eso, Jairo, estos 4 presos políticos, entre comillas, gente que estaba acompañando a Zambrano en ese momento, chofer, no sé si... No sé si se llevaron al señor de la grúa también. Bueno, sí, también. Salieron con medidas cautelares. Fíjense ustedes, como para darle mayor connotación al hecho, ¿no? Bueno, José, pero fíjate, regresando a ese tema, ¿no? Bueno, se hizo un acto público en la Casa Amarilla, donde por cierto no habían embajadores tampoco. Lo que estaba era, el acto simbólico era la Casa Amarilla. El único que estaba ahí era el monseñor Parolín y 2 o 3 embajadores afectos al gobierno. Pero bien, ¿en qué se ha avanzado? Presumiendo la buena intención de este grupo que pretende asumir y llegar a un acuerdo. En absolutamente nada. Porque si esto, señores, se convierte en otra ganadera de tiempo para el adversario político, no pasa absolutamente nada. ¿Usted percibe eso así, José, o yo estoy exagerando? No estás exagerando, porque es que es así, es así. Si se hubiera hecho realmente una conformación, no de una mesita, sino de una mesa real de diálogo, ¿no? Y se hubiera cumplido con lo que se estableció allí, no sacar 4 personas, cualquiera que no tiene nada que ver con la dirigencia política en sí, de manera particular, porque cada uno de ellos. Tú dices, bueno, está bien, pero ¿dónde está lo ofrecido? Lo del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Eso no va a llegar a un acuerdo. Eso no se va a llegar. Complejo, eso es muy complejo. Eso es complejísimo. Bueno, pero lo anunciaron. Sí, lo anunciaron. Eso es muy complejo, José, porque no tienen los votos. Y tú sabes que sería nefasto que se terminara con esto, llegando a que el Consejo Nacional Electoral lo elija de nuevo el TSJ. Entraríamos en lo mismo. Porque este Consejo Electoral que está vigente en este momento, del cual ningún rector, lo dijo aquí Sergio Hidalgo, ningún rector tiene el periodo vencido, fue electo por el TSJ. Esa es una de las causas de los problemas. Entonces los votos para eso no hay. ¿Qué ocurre también, José? Que en la mesa de la unidad, o la mesa de representación, porque no sé ahora cómo se llama eso, de representación de la oposición, obviamente yo sí creo, José, que debió haber sido ampliado, por lo menos más consultiva, con otros sectores, entre los cuales se podría incluir algunos de estos factores que están ahorita sentados con el gobierno. Se pudo haber ampliado. Lo que no puede tampoco es hacer un bazar, porque entonces si 4 representantes de la oposición a veces tienen divergencia en cuanto a los planteamientos con el adversario político, imagínate que metas 8, ¿no? Se agravarían las circunstancias.
Vuelvo a repetir, Felipe Mujica declaró hace una semana y media que necesitaban ver resultados Sí. concretos de lo A mí me pareció muy buenas esas declaraciones de Felipe Mujica. Bueno, y hay que asumir, no sé, esto evidentemente es una oportunidad de oro para estos señores, pero también es un riesgo altísimo. Hay que asumir la responsabilidad y las consecuencias si las hubiera. Mira, caso de Ecuador. Vení oyendo, José, la situación en Ecuador se ha puesto tensa. Es indudable, José, que hay injerencia. Es indudable que hay agitadores externos, es indudable, eso es indudable. Lo Eso que no podemos es decir quiénes son, ¿no? Bueno, no sería responsable. Pues sería una gran irresponsabilidad. No sería responsable, pero hay injerencia de otros factores. Lo que sí podemos decir es que el expresidente Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana, así como dicen que Julio Borges es prófugo de la justicia venezolana, bueno, este señor Correa es prófugo de la justicia ecuatoriana. Sí ha grabado videos arengando a la gente, evidentemente, ese es un problema ecuatoriano, ya que hablamos de injerencia. Pero he estado recopilando alguna información de sectores académicos, fundamentalmente de Ecuador, donde dicen que la situación de Ecuador, el estado en el que quedó ese país, ameritaba no solamente estas medidas de Lenín Moreno, sino muchas otras que él estuvo retrasando para evitar precisamente una situación de estas. Por ejemplo, necesitaba imponer algunas tasas impositivas y no tiene cómo hacerlo porque el Congreso no se lo facilitó. Entonces tomó la decisión de suspender el subsidio al combustible, subsidio que data de más de 40 años. Que son miles de millones de dólares que se están perdiendo. Ahora, José, como lo ingreso. que dicen los catedráticos de las universidades, gente que creo que no tiene ni siquiera vinculación política, es que el desastre que dejó Correa en ese país es de una magnitud, bueno, más o menos similar a lo que le ocurre a Macri. Un desastre producto de un gobierno populista. Entonces la gente, dentro de ese marco de cosas, hay cosas que no entiende y hay otras cosas que no quiere entender. ¿Cómo se recupera una economía con esa situación tan calamitosa como la que heredó Lenín Moreno y como la que heredó Macri? Bueno, tú tienes que tomar algunas medidas, José, y eso más o menos ocurrió en Venezuela y probablemente eso ocurre en Venezuela. Por eso hablaba de analogía. Probablemente eso ocurre en Venezuela. Y la gente con el espejismo dice, a mí antes me daban mi caja clara y ahora no me la dan. Pero es que le ocurrió en historia reciente al presidente Carlos Andrés Pérez. Usted se recuerda, la luna de miel de Carlos Andrés Pérez no duró nada. La luna de miel de Carlos Andrés Pérez estalló en febrero, 3 meses después de que el presidente quedó electo por segunda vez como mandatario de este país. ¿Y por qué, José? Porque tomó algunas medidas que eran necesarias para que la economía del país avanzara. Hoy, a la luz de los hechos, son muchos los que dicen, si esas decisiones se hubiesen asumido, este país no es el que es. A eso me refiero, que el tema es que cuando se gobierna con populismo, caemos en estas consecuencias. Ahora, la voluntad de la gente también debe respetarse, José. Si la gente quiere vivir en esos estados, con esas economías, con esas carencias, con ese atraso, y si esa es la mayoría, bueno, José, ¿qué podemos hacer? No podemos contradecirnos aquí. Bueno, lo que pasa es, el tipo de políticas, hay que hablar claro. Lo que se está buscando en estos países es la política del comunismo, realmente. Aquí no se puede estar hablando... ¿La política? Del comunismo. Simple y llanamente, pues tú no puedes estar hablando de revolución social, de revolución económica, de revolución cultural, nada de esto. En el fondo, eso es el comunismo, ¿no? Lo que pasa es que no se le habla claro al país. Porque, José, fíjate tú, ¿en qué se basó el pero gobierno? si eso es comunismo, entonces es involución.
Es involución, claro. ¿En qué se basó el gobierno de Rafael Correa? Rafael Correa, socio de los hermanos Castro. Y un hombre formado en Harvard. Formado en Harvard, tú lo has dicho. Formado Sí, en señor. Harvard. Sí, señor. Un economista formado en Harvard. Así es. ¿Mm? Y bueno, es increíble, es insólitamente increíble. Porque es que el populismo, o sea, al final del cuento se ven las costuras. Porque no puedes gobernar perennemente engañándote a ti mismo y engañando a los demás. No puedes hacerlo. Llega un momento, José, que las estructuras se rompen. Mira, si el presidente de la República en este momento del Ecuador fuera Correa, tuviera quizás hasta problemas peores. ¿Por qué? Porque la bombona de oxígeno, que está por estos lados, ya no existe. ¿Cuáles son los problemas que tiene Nicaragua? La falta de la bombona de oxígeno. De aquí se le mandará un poquito de oxígeno, pero no como antes. Igual Bolivia. Igual Bolivia. Entonces es muy fácil ver los toros de la barrera. Pero lamentablemente, José, cuando no hay unas políticas orientadas, ¿verdad?, hacia el bienestar, planificadas hacia el bienestar, es muy difícil gobernar. Ahora, explícame el caso chino, por ejemplo. ¿Tú quieres una sociedad más capitalista que esa? ¿Y un mercado más libre que ese? ¿Y por qué no nos copiamos de ese modelo, pues? Y lo que ha llegado a ser, a actual momento, lo que es China. Yo creo que China está entre las primeras economías del mundo. Una verdadera potencia Por lo menos industrial. una de las 3 primeras del mundo. ¿Por qué no nos copiamos ese ejemplo de productividad? Mira, José, yo no tengo pruritos ideológicos de ningún género, ni tú tampoco. Nadie, yo creo que nadie en su sano juicio puede tener pruritos ideológicos, pero a mí nada que signifique involución, retraso, mediocridad y que atente contra las libertades personales me satisface. Ese no es en el modelo de sociedad en el que yo me quiero desenvolver. Mira, José, hagamos una pausa, ¿le parece? Mira, pero... ¿O tiene otro suceso ahí? No, una vez que regresemos... No le mortifique la vida a los televidentes tampoco. No, pero el televidente está pendiente allí de qué está pasando en el país, qué está pasando en los Altos Mirandinos. Pues de repente puede ser un familiar suyo. Vamos a hacer la pausa, amigas y amigos televidentes, y ya regresamos con ustedes. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. José, ¿Día de la Raza o Resistencia Indígena? Usted que es educador, Bueno, ilústreme, por favor. No, de acuerdo al O decreto... le retiro la pregunta. No, de acuerdo al decreto del gobierno nacional. No. José, Es Día de la Resistencia José, Indígena. José, no me responda Bueno. así, no me responda Tengo que tan responder. bolivarianamente. No, tengo que No le estoy responderle. preguntando a José Martínez Natera, no le Ajá. pregunté, de acuerdo al decreto tal, Claro, de su acuerdo al opinión, Mi opinión. ¿Día de la Raza o Día de la Resistencia Indígena? Bueno, tantos años que estuvimos nosotros como Día de la Raza, Día de la Raza, Día de la Raza y Día de la Raza, bueno, sigue siendo Día de la Raza. Ahora, ¿el término Día de la Raza es peyorativo? ¿Era peyorativo para el país? No. En absoluto. No. ¿Y de la Resistencia Indígena? Bueno, ¿Y por qué cambian eso? como cambian los nombres de las calles constantemente. Y los nombres de los estados. En La Guaira, el estado Vargas fue cambiado, ahora es estado Bueno, de La Guaira. lo revirtieron. Ajá. ¿Y qué calle han cambiado? Bueno, en aquí? Barquisimeto, ahorita, en el estado Lara, hay un problema serio. En caso de aquí, del estado Aragua, en Maracay, también hay un problema grave allí en el municipio ¿Y de cuándo Morillo. vamos a tener la calle Martínez Natera en Los Teques? Bueno, no sé, yo quiero que lo pongan en vida. En vida, por supuesto. Entiendo. O la calle Francisco Por- Garcés, Por lo menos. la calle Raúl Salmerón, Sí. la calle Freddy Martínez, O Raúl Pajé. o Raúl Pajé. Eso es una avenida, eso tiene que dar una Y avenida. puede haber también una calle llamada Huicelia Álvarez. Luiselia Álvarez. ¿Por qué no? Pues. Está bien. Y que le cambien el nombre al mercado, ¿no?
Mercado. Hay que ponerle un nombre al mercado, por cierto, Mercado Municipal El Paso. Debería llevar un nombre de alguien que haya estado allí trabajando durante tantos años que tiene ese mercado. Bueno, lo que estoy seguro es que ese mercado no va a llevar el nombre ni de Héctor Medina ni de Germán Urbina. No. De eso estoy segurísimo. Bienvenido, profesor Héctor Medina. ¿Cómo estás, Germán? Qué bueno. ¿Cómo está, Germán? ¿Cómo está, Héctor? Dos distinguidos colegas y amigos pues, de los Altos Mirandinos, dirigentes magisteriales ambos, a quienes hemos invitado, vista la situación que se está presentando pues, en el país. No solamente con el magisterio, sino con, bueno, vamos a decirlo que con todos los profesionales, pero en este caso específico lo hemos invitado, porque aquí hay una situación, de verdad, que la colectividad debe conocer. El poco sueldo, los ingresos que tienen los educadores no les alcanza para nada, las condiciones de infraestructura de las mismas unidades educativas, y bueno, y tantas cosas que están pasando en materia educativa. Profesor Medina, quisiera comenzar con usted. Sí, bueno, buenos días. Un saludo a todos los colegas docentes de los Altos Mirandinos, quienes preparamos nuestras baterías. El día de hoy vamos a Caracas a entregar el pliego conciliatorio ante el Ministerio del Trabajo, y para mañana hemos convocado a un paro nacional de actividades para precisamente eso que tú acabas de comentar, el tema del bajo salario, la violación del contrato colectivo. Casi el 300% de aumento salarial se le debe a los educadores, y más allá de ese 300%, por un salario digno que permita por lo menos comprar, adquirir la canasta básica de alimentos. El salario que hoy en día devenga un docente que no llega a 100.000 bolívares mensuales, y con el Cestatica 125 resulta que no te alcanza para pagar ni siquiera el transporte, amén de los problemas de la infraestructura, de programas banderas como el programa de alimentación escolar. En mi institución educativa solo se le da a los niños agua de caraota, o el día siguiente se le da leche. ¿Por qué? Porque no llegan los insumos. Muchos hacen las madres procesadoras, las personas encargadas de la división de esos alimentos. insumos no llegan por la guerra económica. ¿Qué es eso de agua de caraota, Héctor? Bueno, solo colocan agua y con un poquito de sal y le entregan las caraotas con agua pues, a los muchachitos. Hacen bastante esfuerzo, hacen las madres cocineras que llevan ellas mismas aliños, pues tú le preguntas y dices, no, profesor, nosotros tenemos que traer los aliños porque algunos representantes no pueden colaborar, pues porque el tema país nos lleva a esto, a que la gente no tiene los recursos ni siquiera para comprar los aliños para que puedan condimentar pues las caraotas. Cuando no te ofrecen la caraota sola, entonces te ofrecen arroz con caraota o pasta con caraota, porque los insumos no llegan. Y eso no es ninguna guerra económica, eso lamentablemente es la ineficiencia del gobierno. Porque tú no puedes entender cómo en algunas instituciones educativas, si llega el arroz, si llega la pasta o alcanza estos productos cuando los envían, y en otras instituciones no. Porque bueno, dan poca cantidad de los insumos que deben dar para el número de estudiantes que existen. Amén del problema de las infraestructuras. Pero bueno, ellos se montan show, por lo menos mañana creo que tienen montado un show en la unidad educativa Miguel José Sanz, donde van a hacer la entrega de bolsos. Y digo show porque ahí se aparecen dirigentes políticos que no tienen por qué aparecerse. Por lo menos tienen invitado, creo que un señor que llaman protector de los sales, que es la figura de los alcaldes paralelos, que va a ir a entregar los bolsos. ¿Qué tiene él que hacer en la escuela Miguel José Sanz, entregar unos bolsos? Cuando si supuestamente es protector de los sales, debería estar pendiente del montón de huecos que tenemos en el municipio, que ya no sabemos ni cómo entrar ni cómo salir. Una vía principal en este momento se encuentra fracturada, una tubería de Hidrocapital, y pues va a colapsar toda la entrada y salida del municipio. Él debería estar pendiente de eso, supuestamente, si para eso fue que lo comisionaron, y no irse a tomar fotos en instituciones educativas donde no le corresponde ese tipo de actividad, porque eso es una actividad meramente educativa en el caso de que vayan a entregar los bolsos. Por cierto, adelantamos, no hay zapatos para todo el mundo. La institución tiene una matrícula que creo que llega a los 500 estudiantes y solo dieron 350 pares de zapatos, es decir, que hay niños que no van a recibir zapatos, y eso es delicado, pues, porque ¿cómo discriminas tú entre uno u otro cuando todo el mundo está necesitado en este momento de ese tipo de programa? Profesor Urbina. Bueno, mira, nosotros no nos escapamos de la situación de crisis del país, y en este caso le hacemos un exhorto a todos los trabajadores de los diferentes sectores, salud, administrativos, obreros, jubilados y pensionados, como en el caso mío específicamente, que soy docente jubilado, tanto de la Gobernación como del Ministerio de Educación, en los cuales estamos dentro de esta crisis.
Y así también le hacemos un llamado a los padres y representantes que nos acompañen en esta lucha. Esto no es solamente de los docentes y de los trabajadores de los diferentes sectores, sino que ellos también se encuentran afectados, como el caso que está diciendo el compañero acá, educador también. Por lo menos pongo el ejemplo de la escuela Cecilio Acosta 1, aquí en Los Teques, que es emblemática, ahí en Los Lagos. Bueno, esa escuela está colapsada. Ayer en un diario de circulación aquí regional salió la foto, cómo pasa las aguas negras por toda la institución, por todo el medio. Y ellos declararon de que esa institución la van a abrir a partir de la semana que viene. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo los padres y representantes van a aceptar de que eso se dé? Cuando saben que eso es un foco de infección para esos niños. Lo mismo que está diciendo, ¿cómo se van a preparar alimentos ahí con esa situación? Quiere decir que debemos de tomar nosotros conciencia en este sentido. Esto no es una lucha ni política, es reivindicativa y social, de acuerdo a los estamentos legales, la Constitución y la Ley del Trabajo, que nos amparan. Profesor, pero está planteado un paro escalonado para ir a una huelga general. En el día de ayer, las federaciones nacionales del sector educación, tomó en consideración dentro de su estudio que hicieron del análisis de la realidad del país, de declarar para mañana un paro de 24 horas, el cual va a ser para crear los comités de conflicto en los diferentes niveles, tanto de preescolar hasta secundaria, para que se aboquen al trabajo de conciencia y del trabajo de equipo con las comunidades. O sea, usted está anunciando que a partir de que mañana no va a haber actividades. Mañana no van a haber actividades porque ya las federaciones nacionales lo tomaron en consideración y se está haciendo el llamado. Y hoy a todos los niveles. Todos los niveles. Y hoy, miércoles, se le va a entregar al ciudadano ministro de Educación, al profesor Ituri, se le va a entregar un documento donde se resume toda la situación de toda la conflictividad que existe dentro del sector educación. Asimismo, yo como miembro de la plataforma de conflicto regional del Estado, nosotros hoy a las 10 de la mañana tenemos una reunión en la Federación Venezolana de Maestros, todos los sectores que ya mencioné, salud, obreros, administrativos, jubilados y pensionados, para estudiar en conjunto la situación del Estado Miranda, para determinar cuáles son las acciones que nosotros vamos a tomar. Muy bien. Profesor Héctor. Sí, algo interesante que decía Germán. Bueno, esto es una solicitud que realizaron las mismas bases magisteriales. La base magisterial sabe que no puede llegar a las escuelas. ¿Por qué? Porque el salario no le alcanza. ¿Cuánto cuesta un transporte? Hay gente que paga 2.000 bolívares, 3.000 bolívares solo para ir a la institución educativa y para regresar, entonces el doble son 6.000, multiplícalo por 5 y multiplícalo por 4, son 30, son 120.000 bolívares que gasta un trabajador para llegar a su centro de trabajo y no los percibe. Nosotros estamos subsidiando la educación, ¿por qué? Porque no estamos recibiendo ni siquiera para pagar el transporte que nos permite llegar a las instituciones educativas, y eso es una realidad no solo de los educadores, sino de los trabajadores del país. Pero los educadores en este momento solicitamos hoy ante el Ministerio del Trabajo ese pliego conciliatorio, ese pliego de peticiones, donde nosotros dejamos en evidencia la violación del contrato colectivo, la segunda convención colectiva nacional, y no solo somos los educadores, están también incluidos los obreros y están incluidos los administrativos. Las instituciones educativas por las cuales yo he podido pasar dejan evidencia que mañana se suman a esta actividad de paro que consiste en no atender niños. Algunos sectores están convocando a que asistamos a la escuela y concienticemos a los representantes, y otros sectores a que no vayamos a la institución educativa. ¿Por qué? Porque no tenemos para pagar el transporte. Otros creo que por allí están convocando a concentraciones en los diferentes sectores de las comunidades donde se encuentran sus instituciones educativas. Nosotros particularmente llamamos a que se respete, porque también estamos luchando por el sueldo de los que hoy ocupan cargos directivos y de funciones supervisoras, porque a ellos tampoco les alcanza el dinero, a ellos también les están vulnerando la prima de supervisión, la prima de dirección, la prima de coordinación, y estamos luchando y trabajando. ¿Para qué? Para que se reivindique el salario del docente, que el salario del docente pueda
permitir la adquisición de la canasta básica de alimentos, que lamentablemente no la podemos llegar en este momento porque ganamos 120.000 bolívares y resulta que la canasta básica de alimentos supera los 5 millones de bolívares según las últimas estimaciones del SENDA, que es un organismo que tiene la Federación Venezolana de Maestros para medir los índices de precio al consumidor, ya que en Venezuela el Banco Central de Venezuela no publica ningún tipo de cifras. Bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando en este espacio de opinión con dos dirigentes magisteriales. La situación preocupante en que se encuentra pues el magisterio venezolano. Profesor Héctor Medina, profesor Germán Urbina. Héctor, bueno, esta situación de reclamo de los educadores, de los entes sindicales, es cotidiana, es permanente, es recurrente, en fin, y yo creo que lejos de solucionarse los problemas, lo que hacen es agravarse. Se han presentado algunas situaciones indeseables, por ejemplo el caso de los maestros, de los educadores en el Jarillo, la parroquia del Jarillo, el municipio Huaycaipuro, donde posteriormente se solucionó afortunadamente la situación. Para mañana dice Germán que va a haber un paro generalizado, los niños no van a recibir educación. Muy bien, yo me quiero poner en el tema de la realidad. Pasa el día de mañana, los niños no recibieron educación y el día viernes la situación va a ser exactamente la misma. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No. ¿Cuál va a ser la solución de esto? Porque al final pareciera que el gobierno finalmente no tiene capacidad para resolver esto. Cuando me refiero a capacidad no me refiero a la actitud con P, sino me refiero al tema de que parece no disponer de los recursos financieros requeridos. Bueno, yo diría con las dos, con la C y con la P, porque no podemos entender cómo a través del carnet de la patria en el mes de septiembre, a los que lo tienen, les cancelaron 350.000 bolívares. Es decir, que en Venezuela se estimula el que no va a trabajar, el que no va a hacer nada productivo por el país recibe 350.000 bolívares y el que va a trabajar no recibe nada. A mí la gente me pregunta cada vez que llegan esos bonos, bueno, yo no tengo inscripción en el carnet de la patria y yo quisiera que si va a llegar algún tipo de bonificación llegase por mi cuenta bancaria donde cobro mi asignación mensual por mi trabajo. Entonces no me puedes decir a mí que no tienen dinero, si tienen dinero porque lo están asignando y eso es la mejor evidencia de la discriminación política. Entonces no quieren resolver el problema. No quieren resolver el problema. Eso es la mejor consecuencia de la discriminación política que nosotros estamos siendo objeto los educadores que no pertenecemos al partido de gobierno. Fíjate, no solo era antes el que no fuese tomado en cuenta para un ascenso, por lo menos en mi caso, yo nunca podré ascender a la categoría de subdirector ni de director porque no tengo la afiliación política con ellos, a pesar de tener la preparación académica. Y así como en mi caso, muchísimos casos. Lo primero que te preguntan es la afiliación política. En estos días, en mi escuela estaban escogiendo el subdirector y yo no pude participar sencillamente porque no tengo la afiliación política con el partido de gobierno. Entonces, la destrucción de la carrera docente, eso ha sido una constante lucha que nosotros hemos emprendido para evitar que desde el año 2003 que se eliminaron los concursos en Venezuela hasta la incorporación de maestros express, porque no me vengan a decir a mí que en Venezuela no se están formando maestros express. Sí se están formando maestros express en Venezuela, porque existe en Venezuela programas de formación de acreditaje de saberes que yo quisiera saber en qué tiempo forman a estas personas en los acreditajes de saberes. La Simón Rodríguez a través del CEPAL tenía un buen programa de formación que podía llevar hasta inclusive más de 5 años de formación, pero tengo conocimiento, y lo hablo con conocimiento de causa, que hay universidades que en 5 meses están formando licenciados en educación, y esos son los que van a incorporarse en las aulas próximamente, cuando el Ministerio de Educación vea que no existen educadores para contratar en Venezuela, porque los educadores se están yendo del país. Hay un éxodo y hay una renuncia de más del 30% de educadores en Venezuela que se están yendo del país o que sencillamente están abandonando sus cargos para dedicarse a otras cosas. Yo estaba escuchando allí un reportaje del Estado Vargas. Los maestros prefieren dedicarse a coser zapatos o a vender chupetas que a ir a la escuela. ¿Por qué? Porque no produce ni siquiera para comprar un paquete de harina pan quincenalmente lo que tú percibes. Bien, entonces, y con respecto a lo que planteaba Germán, esa situación, ahora no se puede hablar de que no tienen la posibilidad de hacerlo, porque antes decían, no tenemos el gobierno estatal, no tenemos el gobierno municipal. Tienes el gobierno nacional, estatal y municipal en el caso de la Cecilia Costa, y fíjate cómo una situación que se viene denunciando desde hace más de 3, 4 años, esa situación, y que empeoró hace 2 años, no es posible que decidan el cierre técnico de una institución educativa porque tienen la incapacidad técnica para
corregir las fallas estructurales que presenta esa escuela Cecilio Acosta. Ok, Germán, fíjate, esto lo ha dicho, ¿no? Y calificó, pues yo solamente me dije la P, ¿no? Y la P y la C, aptitud y actitud. Ok, no pasa nada, finalmente el día de mañana, no quiere pagar, pues, no quieren pagar, tienen el dinero y lo utilizan a través del canal de la patria y no quieren pagar. ¿Qué va a pasar, hermano? La semana que viene vamos a estar igualitos sentaditos aquí, Bueno, denunciando otra cosita, mira, otro yo conflicto. no, el conflicto lo tiene es el gobierno, en este caso el patrono, en general, con todos los sectores. Ahorita, por ejemplo, las personas, por eso llamamos a los trabajadores y trabajadoras a que tomen conciencia de la situación. Esto es un populismo. Ya por lo menos por ahí es lo que dijo el compañero, que tenemos nosotros que estar pendiente de los medios de comunicación porque van a tomar unas medidas económicas. Eso lo dijeron el 6 del mes pasado, lo cual se cayó, y lo dijo él y lo reafirmó, con el bono de los 250.000 bolívares. Todo el mundo estaba bailando una salsa con eso. Pero señores, eso no alcanza. Y los ruidos que hay es que el supuesto aumento que va a dar el gobierno, por echarle un poquito más de pimienta al caldo, eso van a ser bonos, por lo que se oye. No van a incidir en el salario, ni en las prestaciones sociales, ni en el aguinaldo, ni en nada. Eso se va a convertir en agua y sal y agua. Por lo mismo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, ellos hablan de diálogo y no se quieren sentar. Ahí está el ministro no fue provocador en el gobierno de Rafael Caldera, de la primera huelga nacional, yo participé. Ajá. Y ahora se viene a lavar las manos, él no sabe nada de conflicto. Y él fue uno de los cabecillas de esa situación. Claro, yo también participé en esa huelga. Bueno, yo tengo que decir, lo dije ayer. Y ahorita exhortamos, como lo está diciendo Cubo, exhortamos al gobernador aquí mismo en los medios de comunicación. Yo he venido aquí en varias oportunidades y le he dicho al gobernador, tiene un eslogan ahí: diálogo, trabajo y prosperidad. Y no se quiere sentar con las organizaciones sindicales a ver qué podemos hacer. Se le ha planteado a ellos verbalmente, por escrito, estamos cansados ya de plantear las cosas. Y se le dice, bueno, mira, el transporte está colapsado. Bueno, vamos a poner una guardia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. De parte de nosotros le hemos hecho propuestas, pero de parte de ellos, un silencio administrativo. ¿Qué quieren ellos? Bueno, lamentablemente ellos se están jugando la margarita. ¿Tienen un conflicto? El conflicto ya lo tienen. Ahora, necesitamos nosotros lo que tú dices, tomar el trabajador una posición de actitud para que nosotros podamos llegar a un fin y a un acuerdo. Sí, aquí no se está pidiendo absolutamente nada fuera de la Constitución, como dicen ellos. Todo dentro de la Constitución. Todo esto son derechos. Y son deberes que ellos tienen que cumplir con los trabajadores. Lo firmaron, pues. Y ellos firmaron un contrato colectivo. Lo firmó el presidente y hicieron, bueno, bombo y platillo, la firma, de todo. Hasta incluyeron unos sectores que estaban fuera de ese contrato, porque el contrato que estaba era del sector de educación, incorporaron, sin descalificarlo a ellos, a los obreros y a los administrativos. Ahora se encuentra de que lo que tú estás diciendo, Cuba, no tienen real. Y ahorita nos manifestó y le señaló con el dedo al mismo Torres, mira, cumpla, son 100 planteles, son 100 liceos que tienen que construir y las escuelas se están cayendo. Héctor, si tú ¿Dónde está la gotica que ellos crearon? Sí, Héctor, si tú fueras ministro de Educación, ¿cómo resolverías este problema? No me vayas a decir, no, con la chequera y yo pago todo, porque yo creo que esto es un problema estructural también, ¿no? No, aquí hay que, primero, colocar condiciones dignas de trabajo, porque siempre los educadores nos hemos quejado por el tema salarial, pero teníamos condiciones dignas de trabajo. Tú tenías una institución educativa acorde a las exigencias del momento. Las instituciones educativas se están cayendo. Tenías una seguridad social, la gente luchaba, ¿verdad, Martín Natera?, por una pensión, porque con la pensión, cuando te pagaban las prestaciones, yo escuchaba, pues yo soy hijo de educadora,
podías comprar un carro, podías comprar un apartamento en la playa, y los maestros decían, y tú escuchabas a tus colegas decir, voy a comprar un apartamento en la playa cuando te jubilabas. Hoy en día no puedes hacer eso. Tenías una seguridad de medicamento, hoy en día vas al IPASME y lo que consigues son trabajadores con vocación de servicio, pero que no tienen los insumos para prestar los servicios. Tú tenías la posibilidad de un HCM donde tú tenías una enfermedad y tú podías asistir, y no como en la actualidad sucede, que lamentablemente tú tienes un problema de salud y no puedes acercarte a una clínica, y si te acercas a la clínica son 200 bolívares lo que te cubre el seguro, y entonces tienes que ponerte a escribir cartas solicitándole al ministro una ayuda. ¿Qué es eso? Nosotros teníamos antes ese beneficio. Tú decías algo, que qué va a pasar después del jueves. Bueno, después del jueves viene el lunes, que viene una evaluación de las federaciones, y vienen las acciones de conflicto, paros por 24, por 48, por 72 horas. No van a tener que abrir unos procedimientos administrativos disciplinarios, porque sencillamente la gente está abandonando sus cargos en el Ministerio de Educación, la gente está abandonando sus cargos en la gobernación, la gente está solicitando permisos para irse del país, remunerados, no remunerados, la gente se está enfermando, y en las instituciones educativas hay menos docentes cada día. Y algo que también tienen que evaluar, ¿por qué en las instituciones educativas hay menos estudiantes? Y dicen que la matrícula escolar aumentó. Eso es falso. Verifiquen en las diferentes instituciones educativas. Bueno, eso lo dice hoy el titular principal de Última Noticia. Bueno, están mintiendo. Y del diario Vea. Están mintiendo Vea, eso porque no. algo sencillamente fundamental. Tú ves, antes las matrículas eran 40 estudiantes, ahora las matrículas en algunas instituciones educativas oscilan entre 15 y 20 estudiantes por aula. Entonces, ¿qué está pasando allí? Ahí hay un fenómeno. No están yéndose precisamente a las instituciones privadas, donde en algunas están cobrando en dólares, vista la necesidad del tema económico salarial. Hoy en día a muchas instituciones educativas privadas están pagando mucho más salario y beneficios socioeconómicos que el mismo Ministerio de Educación, que la misma Gobernación del Estado Miranda, cuando antes era lo contrario. Nosotros deseábamos tener un trabajo público para precisamente beneficiarte de todos esos privilegios que tenían los educadores, y que aunque podamos decir que en el pasado no te alcanzaba para comprar tal cosa, pero hoy en día no te alcanza para comprar nada. Antes no te alcanzaba para comprar, por ejemplo, toda la canasta básica de alimentos, pero hoy en día no te alcanza ni siquiera para comprar 2 productos de la canasta básica de alimentos. Entonces, la semana que viene, el día lunes, continuamos con nuestras acciones de protesta, siempre consecuentes con lo que digan las federaciones nacionales. El día lunes veremos por cuántas horas se va a convocar el paro la próxima semana. Y algo bien tonto que le ha pasado a este gobierno, no entendemos por qué cada vez después que viene un paro es que viene el aumento salarial. ¿Por qué no hacen el aumento salarial antes si sabemos que tienen los recursos? Bueno, tengo mensajes rapidito porque tenemos que irnos, nos queda un minuto. Buenos días, señores Martínez. Hidrocapital se olvidó de enviar agua a la residencia Anita de San Antonio de los Altos. Estamos como camellos. Lo denuncia la señora Ferrer. Aquí tengo otro mensaje. Buenos días, señor. Excelente programa. Por favor, Residencia de las Flores, la carretera vieja, detrás del centro comercial La Ponderosa, no llega el servicio de Inter y todos los meses lo aumenta, pero no arreglan la señal. Por favor, que corrijan esto. Buenos días. Le aclaro, Día de la Residencia Indígena y Afrodescendiente está vivo en el continente sur. Te invito para el 12 en la Plaza Huaycaipuro. Y te invito, negro, primero para echarte unos ramazos. No, muchísimas gracias. Sí, bueno, ese tipo de cosas así, José, Son elementos culturales. tan truculentas. Una cosa cultural para echarse unos ramazos. Es decir, la cultura es brujería. Sí. Pregunto, profesor, usted que es educador, la cultura es brujería. Para algunos, ¿Ah? para algunos. Mire, yo aprovecho que están ustedes aquí. Porque Unos ramazos. Mira, no, que quiero, antes de terminar el espacio, que ya estamos en la hora, quiero felicitar a mi hija, la colega, la licenciada Yadira Martínez Zapata, está cumpliendo años hoy. Bueno. Muchas felicitaciones, mi amor, que cumple muchísimos años más. Qué bueno, Y Dios te bendiga. ¿Ah? Bueno, mira, China es una cultura milenaria. Entendieron que el obrero y el empresario tienen que trabajar juntos para el beneficio mutuo. Se necesitan ambos. Aquí hay mucho egoísmo. La cultura aquí es ponme donde hay. Interesante este mensaje. Bueno, José, ahí está la invitación para que se echen los ramazos. Yo llamé. Yo llamé. Yo paso y gano, paso con doble blanco. No, yo pasaré para que me den los... Mire, ya finalizando el espacio, mire, ayer el presidente Nicolás Maduro dijo que 61 jóvenes están ya listos para ir a estudiar a Rusia al más alto nivel. Esto a mí me llamó profundamente la atención. Al más alto nivel. ¿Y saben qué es lo que van a ir a estudiar? Al más alto nivel. Medicina, turismo, ingeniería informática, transporte, administración. O sea,
¿De qué estamos hablando? No, pero oye, una cosa, José, una cosa es que los manden y otra cosa es que les manden el dinero. El dinero para que puedan Para que continuar puedan allá. continuar. Ojo, porque Y tengo siendo la- información. De que se queden en la mitad del camino. Sí. Pero al más alto nivel. Lo que quiere decir que nosotros aquí no Teniendo tenemos la- un Pero nivel pero educativo fíjate elevado. tú, Martín. Tenemos que ir a Rusia para No, formarlo. no, no. Fíjate tú que ahorita con el éxodo que ha habido de profesionales al extranjero, lo tenemos ahorita. En Chile no le hicieron unos saltos a muchos colegas de la medicina. ¿Ah? Ahí hubo un médico que salvó la vida y él no estaba ejerciendo, sino que estaba ahí en ese momento por, como se dice, por coincidencia o una situación, y él tuvo que participar dentro de lo que el diagnóstico. Bueno, ellos no habían dado con eso. Bueno, Y así en otros países. que nos quedaron muchos mensajes de texto. Mañana le daremos salida. Quisimos aprovechar la presencia de estos dos distinguidos dirigentes magisteriales, los altos mirandinos, para escuchar la voz de ellos en torno pues, a esta situación que se está presentando en todo el país con el magisterio venezolano. Gracias a Héctor Medina, gracias por Te va a ir a entonces los ramazos, güey. Yo les No, puedo, no. yo les puedo traspasar la Tendrán que invitación. echarle los ramazos al ministro de Educación Pero yo- para ver si cae en Y conciencia al de que gobernador del estado. del Estado, para ver si caen Bueno, en ambos son conciencia. de Barlovento. Bueno, que vayan los dos que son de Barlovento y a ver si reciben los ramazos y se acuerdan de que los educadores necesitamos las condiciones mínimas de trabajo. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos, feliz día, cuídense mucho, los queremos vivos. Hasta mañana.